Hay un peso invisible en cada palabra que pronunciamos, en cada gesto que hacemos, en la manera en que enfrentamos la adversidad. Algunos lo llaman presencia, otros lo llaman carácter, pero en realidad es la esencia de lo que nos convierte en individuos dignos de respeto. No es algo que se pueda mendigar, no es algo que se pueda comprar, y mucho menos exigir. Se impone. A lo largo de la historia, los grandes nombres que aún resuenan en la memoria colectiva no fueron aquellos que más alzaron la voz o que acumularon riquezas sin propósito, sino aquellos que encarnaron principios inquebrantables. El estoicismo, esa filosofía que ha desafiado el tiempo, no es solo un conjunto de ideas abstractas, sino una disciplina de vida que separa a quienes son dominados por sus impulsos de aquellos que dominan su destino. El respeto no se trata de agradar a todos ni de demostrar superioridad. Tampoco se trata de dureza vacía o de frialdad calculada. Es un reflejo de la solidez interna, del control sobre lo que realmente importa y del desprecio hacia lo que no tiene valor. Pero aquí está el dilema. Muchas personas creen que son dueñas de su propia dignidad, cuando en realidad han permitido que sus actitudes los traicionen. El error no es solo externo, no es la gente a nuestro alrededor la que decide si nos respetará o no. Es la forma en que nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros miedos, a nuestras dudas. Y es ahí donde surgen las actitudes que nos condenan a ser ignorados, subestimados o incluso despreciados. Desde el más implacable emperador hasta el filósofo que desafió los designios de la sociedad, las lecciones que perduran no son las de quienes buscaron aceptación, sino las de quienes entendieron que el respeto nace del dominio propio. Pero, ¿qué es lo que nos impide alcanzar ese estado? ¿Cuáles son las actitudes que silenciosamente nos sabotean? Es hora de desmontarlas, una por una. Capítulo 1. El veneno de la justificación. El respeto no se construye con excusas. Sin embargo, una de las actitudes más comunes y destructivas que impiden alcanzarlo es la justificación constante. Quien necesita explicar cada uno de sus fracasos, culpar a factores externos o buscar razones para su falta de acción, es alguien que, sin darse cuenta, mina su propia credibilidad. Marco Aurelio en sus Meditaciones escribió: «No pierdas más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno». Esta es la esencia de la diferencia entre quien inspira respeto y quien lo pierde sin darse cuenta. La persona que siempre tiene una explicación para su falta de resultados transmite una sola cosa: que no tiene el control de su propia vida. La historia está llena de ejemplos de figuras que se rehusaron a justificarse, incluso en las peores circunstancias. Cincinnatus, el general romano, que fue llamado desde su vida en el campo para salvar a Roma, no perdió tiempo quejándose de su destino. No exigió mejores condiciones, no preguntó por qué él debía encargarse del problema. Simplemente tomó la espada, dirigió a sus hombres y venció. Luego, en un acto que desconcertaría a cualquier político moderno, devolvió el poder y regresó a arar su tierra. No justificó su partida ni su regreso, simplemente hizo lo que era necesario. Y por eso su nombre aún se pronuncia con respeto. Pero el hábito de justificarse es un veneno insidioso. Se infiltra en la mente con la promesa de consuelo, con la falsa sensación de que explicarlo todo hará que los demás sean más comprensivos. Y es cierto, la gente puede entender las razones de un fracaso, pero nunca respetará a quien se esconde detrás de ellas. El estoicismo enseña que lo único que realmente controlamos es nuestra propia respuesta a los eventos de la vida. Epicteto, quien había sido esclavo, podría haber pasado su vida lamentando su destino.
culpando al mundo por sus dificultades. Pero en lugar de eso, enseñó que la verdadera libertad no está en las circunstancias, sino en la manera en que decidimos enfrentarlas. No es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. En la vida cotidiana, la tendencia a justificarse aparece en formas sutiles. La falta de tiempo, las condiciones desfavorables, la falta de apoyo. Pero la realidad es que quien se respeta a sí mismo encuentra la manera de actuar sin excusas y al hacerlo, obliga a los demás a respetarlo también. Si quieres ser tomado en serio, abandona el hábito de justificarte. En su lugar, haz que tus acciones hablen. Quien tiene resultados no necesita explicaciones. Quien se justifica, en cambio, ya ha perdido la batalla antes de comenzar. Capítulo 2. La fragilidad del que desea agradar. Si existe un rasgo que destruye el respeto con la misma eficacia que el miedo, es la necesidad de aprobación. La urgencia de ser aceptado, de recibir la validación de los demás, convierte a una persona en un rehén de la opinión ajena. Y nadie respeta a un prisionero. Los grandes líderes, los filósofos que marcaron la historia, los hombres y mujeres que han dejado un legado, no eran personas desesperadas por caer bien. No medían sus palabras en busca de aprobación, ni ajustaban su carácter para encajar. Eran, antes que nada, fieles a su esencia, y en esa fidelidad radicaba su poder. Séneca, en una de sus cartas, escribió: «Si vives de acuerdo con la opinión de los demás, nunca serás rico en ti mismo. Este es el precio de la complacencia, la pobreza interior, la fragilidad de un carácter moldeado por expectativas ajenas». La historia de Catón el joven es un ejemplo de esto. En una Roma corrupta, donde los políticos se vendían al mejor postor, Catón se mantuvo inflexible. No buscó agradar al Senado ni a las multitudes. No adaptó su discurso para ganarse aliados. Fue implacable con la corrupción, incluso cuando eso lo convirtió en blanco de poderosos enemigos. Su respeto no vino de la simpatía, sino de su inquebrantable coherencia. Tanto así que cuando Julio César tomó el control de Roma, prefirió suicidarse antes que vivir bajo el mando de un tirano, y en su muerte selló su leyenda. El deseo de agradar es un arma de doble filo. Puede abrir puertas, pero nunca construye respeto verdadero. La persona que teme incomodar, que evita confrontaciones por miedo al rechazo, transmite debilidad, y la debilidad nunca es respetada. Los estoicos entendían que vivir conforme a los propios principios es más valioso que la aprobación social. Marco Aurelio lo dejó claro cuando escribió: «Haz lo correcto, no lo que es popular». Y esta es la prueba máxima: hacer lo correcto, aun cuando eso signifique perder amigos, enfrentar críticas o quedar en soledad. Quien busca agradar a todos se vuelve un reflejo de los deseos ajenos. No tiene identidad propia, porque su esencia está constantemente moldeada por la aprobación externa. Y lo más irónico es que, en ese intento de ser querido por todos, termina siendo respetado por nadie. Si hay un camino seguro para destruir la percepción de autoridad, es la complacencia. La fuerza de carácter no se demuestra con sumisión ni con la búsqueda de aceptación. Se demuestra con firmeza, con la capacidad de decir no, con la voluntad de mantenerse fiel a lo que se considera correcto, sin importar las consecuencias. Los grandes nombres de la historia no fueron aquellos que se aseguraron de caer bien. Fueron aquellos que, al margen de la opinión pública, se convirtieron en referentes inquebrantables. La lección es clara: quien busca agradar se debilita, quien se mantiene firme trasciende. Capítulo 3. La prisión de las emociones descontroladas. La ira, el miedo, la impaciencia, la ansiedad. Todos estos impulsos tienen algo en común: convierten al individuo en su esclavo.
y nadie respeta a un esclavo, mucho menos cuando es prisionero de sí mismo. El mundo está lleno de personas que creen que ser emocionalmente intensos es una muestra de carácter, que explotar en ira es sinónimo de autoridad, que mostrar angustia o desesperación es señal de sensibilidad. Pero en la práctica, lo único que estas actitudes revelan es una total falta de control interno, y el respeto se edifica sobre el dominio, no sobre la fragilidad. Los estoicos entendían esto a la perfección. No proponían la eliminación de las emociones, porque eso sería ir contra la naturaleza humana. Lo que enseñaban era algo mucho más poderoso: el dominio sobre ellas. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, sentenció Epicteto. Y en esa frase yace la clave para entender por qué aquellos que se dejan arrastrar por sus emociones pierden credibilidad. Un líder que no puede controlar su temperamento será temido, pero nunca respetado. Un individuo que se deja llevar por la desesperación en momentos críticos se vuelve una carga, no una referencia. Un hombre que reacciona con ira a cada provocación se hace predecible y manipulable, y lo que es manipulable no es digno de respeto. La historia está llena de ejemplos de cómo la falta de control emocional destruye incluso a los más poderosos. Alejandro Magno, un conquistador imparable, vio su grandeza empañada por sus arrebatos de ira. En una explosión de furia, mató a su mejor amigo Clito, quien había salvado su vida en batalla. Su genio militar quedó intacto, pero su imagen como hombre se fragmentó. Porque si el más grande de los reyes no podía dominar su propio carácter, ¿cómo podría ser realmente superior? La fortaleza emocional no significa ser frío o insensible. Significa que, sin importar la situación, la mente permanece firme, clara, inquebrantable. Marco Aurelio, en medio de las guerras y traiciones de su imperio, jamás permitió que la rabia nublara su juicio. En sus meditaciones dejó un recordatorio para sí mismo: elige no ser herido y no lo serás. No es el mundo el que nos hiere, sino nuestra reacción ante él. Los hombres y mujeres que imponen respeto no son aquellos que gritan más fuerte o que reaccionan con más intensidad. Son aquellos que, en medio del caos, permanecen impasibles, calculadores, dueños de sí mismos. Porque quien controla su mente, controla su destino. Y quien controla su destino no necesita pedir respeto, lo recibe. Capítulo 4. La sumisión al deseo inmediato. El respeto no es para aquellos que buscan la gratificación inmediata, sino para quienes dominan sus impulsos y piensan a largo plazo. Nada destruye más la percepción de autoridad que la incapacidad de postergar el placer. El individuo que se deja gobernar por sus deseos se convierte en un ser predecible, fácil de manipular y sin verdadera fortaleza. Los estoicos comprendían que el dominio sobre uno mismo no solo se reflejaba en el control de las emociones, sino también en la resistencia ante las tentaciones que debilitan el carácter. Séneca advertía: ningún placer es en sí mismo un mal, pero los placeres nos dominan con facilidad si no les ponemos límites. Lo que hoy parece un pequeño exceso, mañana se convierte en una cadena que limita la voluntad. En la historia, los grandes imperios no cayeron por fuerzas externas, sino por la decadencia interna de quienes se entregaron sin resistencia al lujo, la comodidad y la pereza. Roma no fue destruida en un día. Fue corrompida desde dentro por generaciones que olvidaron la disciplina de sus ancestros. Mientras los primeros romanos valoraban la austeridad y la fortaleza, sus descendientes se ahogaron en banquetes, espectáculos y excesos que los convirtieron en sombras de lo que una vez fueron. Este mismo principio se aplica a cada persona que busca respeto.
Quien no puede decir no a un placer inmediato, se hace débil ante los ojos de los demás. Un individuo que no puede controlar su alimentación, que se deja dominar por la pereza, que cae repetidamente en hábitos destructivos, proyecta una imagen de flaqueza. Porque si no puede gobernarse a sí mismo, ¿cómo puede aspirar a que otros lo vean como un referente? Los estoicos practicaban deliberadamente la resistencia a los placeres para templar su espíritu. Epicteto recomendaba acostumbrarse a la incomodidad, a veces ayunar sin necesidad, otras veces dormir en el suelo, no por masoquismo, sino para demostrar que el bienestar no depende de lujos, sino de la fortaleza interna. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo en su tiempo, vivía con la disciplina de un soldado, negándose los caprichos que su posición podía haberle permitido. En la actualidad, el dominio sobre los impulsos sigue siendo una marca de respeto. La persona que puede decir no cuando es necesario, que tiene la fuerza para rechazar lo fácil en favor de lo correcto, inspira admiración. Mientras los débiles buscan placer sin medida, los fuertes se forjan en la moderación. Porque el verdadero poder no está en la satisfacción instantánea, sino en la capacidad de posponerla por algo más grande. Quien se rinde ante sus deseos inmediatos se convierte en su sirviente, quien los domina se convierte en su dueño. Y los dueños de sí mismos son los únicos que realmente imponen respeto. Capítulo 5. El silencio que grita más que las palabras. El respeto no pertenece a quien más habla, sino a quien sabe cuándo callar. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde la urgencia de opinar sobre todo se ha convertido en norma, el verdadero poder radica en la contención. La palabra puede ser un arma, pero el silencio es la fortaleza desde donde se empuña con precisión. Los estoicos comprendían que hablar sin necesidad era una forma de debilidad. Epicteto lo advertía con claridad. 2 oídos, 1 boca, usa cada uno en la proporción correcta. Porque la persona que habla demasiado termina inevitablemente traicionándose a sí misma. Se vuelve predecible, pierde la fuerza del misterio, deja en evidencia sus emociones y sus pensamientos antes de que pueda comprenderlos. A lo largo de la historia, las figuras que impusieron respeto no fueron aquellas que llenaron el aire con palabras vacías, sino aquellas que hicieron de su silencio una declaración en sí misma. Napoleón Bonaparte, un genio de la estrategia no solo en el campo de batalla, sino también en la psicología humana, sabía que una pausa antes de responder podía ser más intimidante que una respuesta inmediata. La espera, la incertidumbre, el aire de quien no necesita justificarse ni apresurarse a hablar, creaba un aura de autoridad. En la Roma estoica, Catón el joven, el mismo hombre que desafió la corrupción hasta su muerte, era conocido por su costumbre de no hablar más de lo necesario. En el Senado, mientras otros políticos se desgastaban en discursos interminables, él permanecía en silencio, escuchando, observando, y cuando finalmente hablaba, sus palabras tenían el peso de 1000 discursos. No porque fueran más ruidosas, sino porque nacían de una mente que no desperdiciaba su voz. Pero la incapacidad de callar revela impaciencia, inseguridad y un deseo incontrolable de validación. Quien habla sin cesar busca aprobación, intenta llenar los vacíos con ruido, pero solo consigue demostrar que no domina su propio espacio. Un hombre que se siente obligado a responder cada provocación, que no puede soportar un momento de silencio, es un hombre que ha perdido el control de su presencia. El estoicismo enseña que el respeto se impone desde la serenidad, no desde la verborrea. Marco Aurelio dejó escrito en sus meditaciones: piensa antes de hablar, deja que tus palabras sean como un guerrero bien entrenado,
no como un soldado inexperto que dispara sin apuntar. En la vida cotidiana, el silencio estratégico es una de las armas más poderosas. La persona que sabe callar cuando los demás pierden la compostura demuestra un dominio que impone respeto de inmediato. Mientras el mundo grita, quien guarda silencio con propósito se convierte en una presencia imposible de ignorar. El respeto no se exige con palabras, se construye con la fuerza de lo que no se dice, y en un mundo donde el ruido es constante, el verdadero poder pertenece a quien sabe cuándo guardar silencio. Capítulo 6. La dignidad no se negocia. El respeto no es algo que se mendiga ni se negocia. Es un derecho que uno mismo se concede al establecer límites inquebrantables. Sin dignidad, cualquier intento de imponer respeto se convierte en un esfuerzo vacío. Y, sin embargo, muchos la sacrifican a cambio de aceptación, de comodidad o por miedo a la confrontación. Los estoicos entendían que la dignidad era la base de toda autoridad personal. No se trataba de orgullo vacío, sino de un sentido profundo de lo que uno está dispuesto a tolerar y de lo que jamás debe permitir. Epicteto lo dejó claro cuando dijo: «Nunca permitas que alguien te degrade, porque al aceptar la humillación, la haces legítima». A lo largo de la historia, los hombres y mujeres que impusieron respeto no fueron aquellos que cedieron en lo esencial, sino los que entendieron que ciertos principios no se venden, ni siquiera bajo presión. El rey espartano Leónidas y sus 300 hombres en las Termópilas sabían que la muerte era inevitable, pero prefirieron caer luchando antes que vivir de rodillas. No negociaron su derecho a ser libres, porque entendían que, al hacerlo, perderían algo más valioso que la vida, su dignidad. Pero la falta de dignidad no siempre se presenta en actos heroicos o en decisiones extremas. A veces es mucho más sutil: aceptar un trato injusto por temor a la confrontación, permitir que otros pasen por encima de nuestros principios con la esperanza de ser aceptados, callar cuando se debe hablar, ceder cuando se debe resistir. Séneca advertía sobre este peligro: el hombre que se rebaja una vez encontrará 1000 razones para seguir haciéndolo. Cada vez que uno permite una falta de respeto sin responder, envía un mensaje claro: esto está permitido. Y cuando eso ocurre, el respeto se disuelve poco a poco, hasta que no queda nada. Los estoicos vivían bajo la premisa de que la única forma de mantener el respeto propio y ajeno era a través de la coherencia. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador, no se permitía caer en las indulgencias de los tiranos. Dormía en condiciones austeras, se exigía a sí mismo más de lo que exigía a los demás y jamás cedió su carácter a los placeres o a la corrupción del poder, porque entendía que, una vez que se pierde la dignidad, se pierde todo. En la vida cotidiana, el respeto comienza en la forma en que uno mismo se valora. No se trata de arrogancia ni de dureza innecesaria, sino de establecer con claridad lo que es aceptable y lo que no. Quien permite que lo pisoteen una vez, lo permitirá siempre. Pero quien impone límites con firmeza, sin necesidad de alzar la voz ni de amenazas, transmite un mensaje claro: conmigo no. El respeto no se construye con discursos ni con exigencias, se forja en la solidez de un carácter que no está en venta. Y quien se aferra a su dignidad sin importar el costo, se convierte en alguien imposible de ignorar. Conclusión: el respeto se construye desde adentro. El respeto no es un regalo que se obtiene de los demás, ni es algo que se pueda comprar o manipular. Es una fuerza que se construye desde el interior, una consecuencia inevitable de un carácter firme, coherente y libre. El respeto no se mendiga ni se exige, se gana al vivir con dignidad,
al mantener el control sobre uno mismo y al estar dispuesto a afrontar las consecuencias de las propias decisiones, sin importar cuán difíciles sean. A lo largo de estos capítulos, hemos desvelado las actitudes que impiden alcanzar ese respeto genuino, la búsqueda desesperada de la aprobación ajena, la falta de control emocional, la sumisión a los deseos inmediatos, la incapacidad de mantener silencio cuando es necesario, la pérdida de dignidad y la inconsistencia. Cada una de estas actitudes erosiona el carácter y, por ende, la capacidad de generar respeto. El estoicismo, con sus enseñanzas, nos recuerda que el respeto no se basa en el deseo de ser visto o admirado, sino en la capacidad de mantenerse firme en lo que se es, independientemente de las circunstancias externas. Ser uno mismo, sin ceder ante las presiones del mundo, es el camino más directo hacia el respeto genuino. Finalmente, el respeto no debe ser algo que se busca con desesperación, sino algo que se atrae por la forma en que vivimos. Al actuar con integridad, al mantener nuestra dignidad, al ser consistentes en nuestras acciones y palabras, el respeto sigue como una sombra que no puede ser evitada. No se trata de convencer a los demás de lo que somos, sino de vivir de tal manera que el respeto sea el resultado natural de nuestra existencia. Recuerda, quien se respeta a sí mismo, inspira respeto en los demás. Y ese respeto no solo se mantiene por la fuerza de las palabras, sino por la solidez de las acciones. Con cada paso que damos en la vida, la forma en que nos comportamos, lo que elegimos hacer en cada momento, está en nuestras manos. No hay mayor camino hacia el respeto que vivir como un ejemplo de lo que predicamos, ser los arquitectos de nuestro propio carácter y dejar que ese carácter hable por nosotros. En definitiva, el respeto verdadero no es un premio por alcanzar, sino una consecuencia de vivir con fuerza interna, coherencia y dignidad. Si buscas respeto, comienza por ser la persona que los demás respetarían de forma natural, sin necesidad de pedirlo.